Crisis en el Aire, quinta temporada, episodio 187. Festival de Doma Diplomática, el radicalismo hizo crack y la muerte de las ballenas. Bienvenidos a una nueva edición de Crisis en el Aire, el podcast de la revista Crisis para tirar del hilo de la coyuntura. En el primer bloque, las consecuencias del triunfo de Trump en la Argentina y la radicalización de ultraderecha que amenaza con demoler la Cancillería. En la segunda parte, hablamos de la unión cívica radical que se debate entre un extraño atentado que sufrió su sede partidaria y la ruptura del bloque en diputados. Por último, viajamos a la Patagonia Austral, donde un tendal de ballenas muertas nos mueve a preguntarnos por la salud de nuestro mar. Todos los sábados, el colectivo editorial de Crisis analiza los sucesos más importantes de la realidad nacional. Hoy conducen Natalia Gelos, Mario Santucho y Facundo Iglesia. Allá vamos. Javier Milei recibió esta semana lo que quizás sea la mejor noticia del año. No es otra baja de la inflación, ni más dólares para el blanqueo, ni una nueva ruptura en la oposición justicialista, sino la consagración de su ídolo Donald Trump, quien el próximo 20 de enero retorna a la Casa Blanca para tomar las riendas del imperio. Como venimos diciendo aquí desde hace varios meses, este podría ser un espaldarazo decisivo para la gestión libertaria, aunque la historia está llena de paradojas y no siempre es todo tan lineal. En todo caso, y más allá de los vaticinios o pronósticos que podamos hacer, lo cierto es que este triunfo de Trump en Estados Unidos constituye un aval y un impulso para la radicalización ultraderechista. Ahora que sienten que la historia les sonríe, todo indica que van a ir a fondo, y uno de los ejemplos más significativos de este acelere es el que estamos viendo desplegarse por estos días y que involucra precisamente a la Cancillería, o sea, al órgano estatal encargado de la política exterior. Por eso, en el primer bloque de Crisis en el Aire hoy, vamos a hablar de la política exterior del gobierno argentino, qué implica el triunfo de Trump para nuestro país y qué está pasando en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se prepara una batalla campal entre el gobierno y la diplomacia nacional. Fue el martes entonces que se conoció la noticia, la ultraderecha norteamericana ganó las elecciones, Donald Trump va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. En el podcast El Mundo en Crisis, que conduce Marco Teruggi, y en el newsletter Geopolítico, que sale los domingos, vamos a estar analizando a fondo todo este acontecimiento. Ahora vamos a centrarnos en la implicancia que tiene nuestro país, como bien habías adelantado vos, Mario, y hay varios planos para analizar en ese sentido. El primero es simbólico, podríamos decir es epocal. No hay duda de que le abre todo un campo de posibilidades a la ultraderecha en el mundo, particularmente le abre un campo enorme de posibilidades en América Latina, es decir, se va a profundizar y se va a llevar al límite la derrota, se profundiza con esto, ¿no? La derrota del progresismo, y se confirma que está en marcha una segunda oleada de gobiernos de extrema derecha, de la cual Milei fue hasta ahora la vanguardia, y la gran pregunta ahora es qué tipo de transformaciones van a impulsar a partir de este escenario y hasta dónde van a llegar. En el plano más material, que involucra procesos económicos e intereses concretos, hay que ver cuál es el papel que le toca a Argentina en ese juego y cuánta subordinación se nos va a exigir, podríamos decir. Hablamos con la especialista Mónica Peralta Ramos, que es gran conocedora de los Estados Unidos, que siempre aporta su mirada, que penetra los núcleos más estructurales de la coyuntura. Le preguntamos a ella, que dicho está, vale decir también que tuvo una gran intervención en la presentación de la semana pasada. El viernes pasado, sí. Exacto, de la revista. Bueno, fuimos hacia Mónica Peralta Ramos, le preguntamos a ella qué espera de esta reconfiguración del vínculo entre el imperio y nuestro país, y escuchemos qué nos respondió. ¿Qué significa para la Argentina el triunfo de Trump? Bueno, el problema para la Argentina no es Trump, sino la incapacidad que tenemos como país de poner límites al saqueo que hoy efectúan las fuerzas del cielo y la patria contratista. Los mensajes enviados por Milei a Trump muestran que el objetivo es abrir los brazos a cualquier precio. Milei busca inyección de dólares y de inversiones para sostener su dolarización endógena, que dicho sea de paso está cada vez más consolidada y sin embargo poco o nadie la analiza. Esta dolarización nos vuelve más frágiles y vulnerables a cualquier gobierno norteamericano,
a cualquier política de la Reserva Federal. Fragilidad incrementada por la importancia creciente de nuestros recursos naturales en el mundo actual. En este contexto es posible que Milei algo reciba, pero seguramente tendrá que aceptar las condiciones que impone el Fondo Monetario Internacional. A mi entender son terminar con el carry trade, que beneficia a fracciones, especialmente a fracciones locales, y es un instrumento en la puja entre estas por acumular riqueza y poder. Además de terminar con el carry trade, acumular reservas y acrecentar el endeudamiento ilimitado, que es lo que le interesa al Fondo Monetario. Las políticas de proteccionismo de Trump harán todavía más problemática la posibilidad de un desarrollo económico local, limitarán nuestras exportaciones y nos inundarán con importaciones, al tiempo que el fortalecimiento del dólar perjudicará aún más la competitividad de nuestras exportaciones y la capacidad de obtener dólares por esta vía, estando paradójicamente dolarizados. La oposición progresista continúa sin hacer un análisis serio de por qué estamos donde estamos. Esto se da conjuntamente con un desconocimiento de la geopolítica actual que es realmente lamentable y de la posibilidad que esta geopolítica nos brinda de un desarrollo nacional. Así, desde mi perspectiva, este es nuestro problema principal, la incapacidad de la oposición de formular un proyecto alternativo habiendo decantado una crítica racional de todos los errores cometidos a lo largo del tiempo, no solamente en los últimos 4 años. Bueno, hay un punto clave que Peralta Ramos indica en su consideración, que es que la dolarización, esta gran promesa de campaña libertaria, el verdadero objetivo de Javier Milei y la razón por la cual muchos lo votaron, ahora se vuelve mucho más posible. Hay una cosa muy interesante que están diciendo algunos analistas y que quizás se vea una vez que Trump tome el poder, que es que como Trump va a recortar impuestos y eso va a hacer subir el déficit, lo cual va a ser, según el análisis que hacen algunos economistas, subir la inflación, a la Fed, es decir, a la Reserva Federal, no le va a quedar otra que subir las tasas de interés, por lo cual eso podría tener un impacto muy negativo en mercados emergentes como la Argentina, ya que obviamente los inversores priorizarían invertir en bonos del tesoro y no en mercados emergentes como el nuestro. Y también hay otra cuestión, esto que mencionaba Mónica, del proteccionismo, que va a implantar Trump, que son políticas que ya hizo. Bueno, hay que ver también qué versión de Trump nos toca ahora, cómo es este Trump 2.0, como lo llaman en los mercados, ya que, bueno, se comenta que puede, por ejemplo, incluir a Elon Musk en su gabinete. Trump estuvo también en eventos libertarios. Trump no es libertario como Javier Milei, obviamente hay una diferencia, pero quizás el Trump nuevo no sea como el primer Trump, digamos. Entonces hay que ver también cómo esta incógnita puede llegar a afectar a la economía argentina. Y una cuestión más con lo del Fondo Monetario Internacional. Hace un par de meses, Mauricio Claver Carone, este funcionario del fondo que fue clave en destrabar el acuerdo que Macri firma con Argentina, dijo: Milei no es Macri, porque ¿qué significa esto en este contexto? Que Macri ya conocía a Trump no por ser el fanboy, no porque Macri era fanático de Trump como lo es Milei, sino porque Macri y Trump padre habían hecho negocios entre ellos. Había una afinidad ahí, más allá de lo ideológico. Entonces quizás esta cuestión de este fanaticismo que vemos de Milei hacia Trump no se traduzca en favores políticos inmediatos. Hay que ver también, y esto lo decía Mauricio Claver Carone, que repito, fue clave en destrabar el acuerdo de Macri con el fondo. Así que ahí también hay un par de cuestiones, un par de incógnitas que bueno, hay que ver cómo va a ser este Trump 2.0, ¿no? Pero bueno, dicho esto, Milei no piensa perder el tiempo y ya anunció que la próxima semana viaja a Estados Unidos para besar la mano de su nuevo jefe en su mansión de Mar-a-Lago en Florida. Ahí se va a celebrar la Conferencia Acción Política Conservadora, la CEPAC, los días 14 y 15 de noviembre. Además de con Trump, Milei se va a reunir con un personaje clave que ya mencionamos, que es Elon Musk. Después hay otro evento de la CEPAC, que es acá en Buenos Aires, y se hace el 4 de diciembre, lo cual ubica a nuestro país como una locación clave, una meca en esta fiesta reaccionaria. Pero bueno, no está tan claro tampoco
más allá de la afinidad ideológica y de la buena onda que hay entre Trump y Milei, ¿cuál va a ser el vínculo entre ellos? Así que hablamos con Juan Luis González, que es el biógrafo de Milei, autor del libro El Loco, y le pedimos que nos cuente qué impresión le da sobre esta relación que va a ser bastante determinante. Bueno, y nos compartió este audio que vamos a escuchar ahora. Milei va a intentar tener un vínculo más que bueno con Trump porque lo admira como líder político, admira como admira a muchos mega empresarios. Milei, con esta lógica de que hace plata, es porque algo bueno hizo. Tiene una relación casi de devoción de fanático de grupo rock con su líder, y también porque tiene una cosa muy de que admira la cultura y la idiosincrasia estadounidense. En el 2018, esta es una anécdota que suelo contar para entender ese vínculo, en 2018 Milei hace derribar todo su departamento ahí en el Abasto cuando llegan y empiezan a crecer los clones de Conan. Entonces se comete una especie de Grand Loft, saca los electrodomésticos, saca los muebles y solo queda un gigantesco cuadro de Ronald Reagan. Entonces desde ahí viene, también hay que entender que Murray Rothbard, el gran ideólogo de narcocapitalismo, el mentor ideológico de Milei, es alguien que hace sus textos y sus libros y su panfleto político pensando cooptar el Partido Republicano por adentro. O sea, hay toda una búsqueda ahí de Milei y del narcocapitalismo que excede a Trump. Bueno, yo creo que va a ir en esa línea. Después está la duda de que son hay dos dudas. Una, en cuanto a la política, de si más allá del tema ideológico y estético y político, si la política económica de Trump puede tener algún correlato negativo para Argentina. Y después está el otro, que de hecho una cuenta que se asocia a Santiago Caputo lo dijo en estos días, de si puede haber algún roce entre Trump y Milei en esto que ambos están compitiendo por ser los máximos líderes internacionales de la nueva derecha a nivel mundial, que parecería medio casi cómico comparar a un presidente argentino con un estadounidense, pero bueno, Milei está en esa búsqueda y hay que decir que tiene cierto éxito en la palestra internacional. Si viene algún ruido, creo que vendrá por acá, pero del lado de Milei está claro que va a haber una búsqueda de tener la mejor de las relaciones. Bueno, lo escuchábamos a Juan González, que, como decías, Facu, es el biógrafo de Milei, ¿no? Conoce un poco, desde hace un tiempo lo viene siguiendo y algo me parece interesante escucharlo para ver esta cuestión que se va a especular mucho ahora y va a ser seguramente una telenovela de cuál es la relación entre uno y otro, y esta puja por ver quién tiene más crédito o más cartel internacional en esta especie de fachopalusa que se está convirtiendo en la política internacional. Pero saliendo entonces del análisis y de las implicancias que tiene la elección norteamericana en Argentina, si les parece nos metemos con la segunda parte de este bloque, que tiene que ver con cierto anticipo que hubo, me parece que con buen tino o con cierto tacto, ¿no?, por parte del gobierno de Milei en la Cancillería. Se anticipó de alguna manera este acontecimiento, este sacudón en Estados Unidos, cuando la semana pasada ya comentábamos acá en el podcast, fue desplazada, expulsada la canciller Diana Mondino, y asumió al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores el nuevo canciller, que se llama Gerardo Huertein, ¿no?, empresario mileísta a pleno, aunque también fue kirchnerista y también fue masista y demás. Hoy es un mileísta convencidísimo y que además era el embajador en Estados Unidos, ¿no?, antes de asumir como canciller, con lo cual ahora queda la pregunta de quién va a ser el nuevo embajador. Estuvieron esperando a que se definiera la elección para nombrarlo. Ayer en una entrevista Huertein dijo que iba a haber una sorpresa en ese sentido, lo cierto es que hay una gran disputa adentro de la Cancillería. Esta semana no hubo ningún movimiento importante. Todavía Huertein no hizo la purga que dijo que anunciaron, aunque ratificó los términos de la discusión, que yo, para no meternos ahora en el organigrama de la Cancillería, estuvimos hablando con bastante gente de ahí. Hay una especie de principio de batalla, ¿no?, de guerra campal dentro de la Cancillería, pero no nos vamos a meter con eso porque realmente no hubo novedades. Yo lo que sí me parece que conceptualmente sería bueno plantearlo de esta manera. La noción que viene a implantar y que tiene que ver con esta radicalización del gobierno que se expresa muy claramente en la Cancillería ahora es
la ruptura de una tradición que uno podría decir en casi todas las cancillerías del mundo, de que los países, estos son los términos de Tocatlián en su libro, lo estuvimos charlando con él también, en su último libro sobre la política exterior, en el cual cada país tiene una política exterior, que es lo que plantean los gobiernos. Cada gobierno de turno tiene su política exterior, afinidades con ciertas ideas, con ciertos gobiernos, ideas de cómo debería insertarse el país en el mundo y demás, pero después tiene lo que llama la diplomacia. Una cosa es la política exterior de un gobierno, otra cosa es la diplomacia de un país. Esa diplomacia, que en realidad es un medio, uno podría decir, para llevar adelante una política exterior, pero en realidad tiene a su cargo lo que se llama la gran estrategia, que es algo que tiene que ver con el interés nacional y que son necesidades, intereses permanentes de un país que van más allá de los gobiernos que existan, intereses geopolíticos, estratégicos. Más estructural sería. Más estructurales, más de largo plazo, más de fondo, que no tienen que ver con una política contingente, que por supuesto se articula y ahí siempre hay una tensión y una complejidad para articular. Pero lo que viene a hacer, parece ser, el gobierno de Milei es romper ese plano diplomático. Y aparece un cuestionamiento muy fuerte a la diplomacia como una casta que hay que ajustar por un lado. Entonces se anuncian ya el cierre de embajadas en diferentes lugares, como juntar embajadas en diferentes países. Por ejemplo, antes de ayer habló Huerten y dijo, ahí donde haya un organismo internacional no tienen que haber 2 embajadas, sino que se resuma en 1, o también se habla, qué sé yo, de cerrar la de Bélgica y que Bélgica atienda en París o en Francia, como, digamos, empieza a haber una idea de ajuste que en realidad tiene que ver con romper la lógica diplomática y también de los consulados. Aparecen estas ideas de que, bueno, pero ¿para qué necesitamos consulados, además de las embajadas en diferentes países, si cualquier ciudadano hoy argentino que esté por allá puede hacer cualquier trámite por internet y no necesita ir a ver un cónsul? Bueno, toda una lógica bien primaria. Reemplazar un consulado por una app. Exacto. Esto, por supuesto, que pone a este cuerpo diplomático, digamos, en estado de alerta. Hay que decir que este cuerpo diplomático, nos comentaban, es un 90%, uno podría decir, liberal macrista. De hecho, era la base de la gestión de Mondino en la Cancillería, muchos cuadros que uno podría llamar macristas, y que hoy estarían empezando también a plantear una resistencia, digamos, respecto del gobierno. Hay que ver cuál será su éxito. Y para pensar un poco qué significa esta disputa y esta cuestión, acudimos a un diplomático de carrera, Pablo Tetamanti, muchos años en la Cancillería, fue secretario de Relaciones Exteriores, que básicamente sería el segundo puesto en importancia en la Cancillería, es una virtual vicecanciller durante el gobierno de Alberto Fernández, pero durante muchos años además fue embajador en Rusia, y su padre también fue embajador en Rusia, o sea que tiene toda una tradición en este campo. Le pedimos que nos cuente cómo está viendo este momento y nos envió el audio que vamos a escuchar ahora. Es difícil establecer con precisión qué quiere decir el presidente de la nación cuando habla de la casta. Hasta ahora la casta ha estado cubierta por todas las personas que trabajan para el Estado en áreas en donde piensa hacer recortes para reducir los gastos fiscales. Y creo que habría que tener un poquito más de honestidad con esa discusión. Ahora le ha tocado a la diplomacia y 2 precisiones al respecto. La primera, se ha hablado que se iba a hacer una auditoría ideológica. Francamente, eso es propio de gobiernos autoritarios. La Argentina lo vivió por última vez en el año 1976 con las leyes de prescindibilidad, que solo sirvieron para echar a la gente que le caía mal a las autoridades de turno y no tenían absolutamente ningún otro parámetro. Por otro lado, está claro que si se tratase de un caso en donde alguien incumplió una orden específica que se haya dado, está previsto en la reglamentación y se puede hacer un sumario y tomar las medidas que resulten adecuadas, para lo cual no es necesario inventar absolutamente nada. ¿Qué hace el Servicio Exterior de la Nación? Mucha gente no lo sabe, pero se dan cuenta cuando llega el momento en el que necesitan del Servicio Exterior. ¿Cuándo? En lo personal, cuando de golpe se nos han encontrado a muchos de nosotros afuera de la Argentina por el COVID, y entonces ahí vino bien que estuvieran consulados y embajadas que pudieran negociar con las autoridades del lugar cómo se podía hacer para que estas personas volvieran a la República Argentina. Y vino bien cuando cada una de las personas que se encuentran en el exterior de golpe se encuentran con dificultades de tipo diverso, que pueden ser desde comerciales
penales, en donde viene bien que haya alguien del gobierno argentino que se acerque y que pueda darle una mano conociendo las autoridades. Le viene bien a un país como la Argentina, que necesita exportaciones, no solamente en aquellos países en donde ya hay un alto nivel de exportaciones de la República Argentina, sino, y tal vez hasta más importante todavía, en donde hay potencial, pero ese potencial no está explotado. Entonces también uno lee por ahí que habría que cerrar aquellas que no tienen un balance comercial muy alto, y tal vez yo diría que no es así, que hay que tener un poquito más de visión de futuro. No en vano, muchos países están viendo el crecimiento del mercado africano y piensan que es un lugar donde habría que ir. Chinos, Estados Unidos, europeos, tal vez tengan alguna información que vale la pena para nosotros también. Por supuesto, los países que nos circunden en América Latina serán siempre una prioridad. Y a nadie se le escapa que cuando llega el momento de tratar de negociar acuerdos que van desde reconocimiento de títulos, reconocimiento de documentación de los argentinos cuando están en el exterior, que llegan hasta acuerdos de carácter comercial o incluso de utilización de armas, ahí hace falta que haya gente que sepa de lo que está tratando, porque si no nos encontramos una clara desventaja con respecto a los extranjeros. Por lo tanto, es difícil pensar que esto está muy lejos de estar obsoleto en un mundo que se está globalizando cada vez más. Bien, Tetamantio está jubilado, entonces habla desde un lugar con menos ataduras, ¿no? Es decir, está sin miedo a perder su trabajo, que es lo que prima en todo el resto de las personas que laburan ahí. Como vos recién decías, Mario, bueno, el jueves Warden fue entrevistado por Eduardo Feynman en La Nación Más y ahí ratificó estos conceptos de radicalización con unos términos que llaman la atención. Él decía, el que no cumpla con la línea del presidente está cometiendo un delito. Claro. Así, o sea, ni siquiera es una discusión política de gestión, no, es directamente está incumpliendo la ley. Exactamente. No sabía que había una ley contra lo que dice. Claro, bueno. Lo que dice Supuestamente el dice que los diplomáticos tienen que cumplir lo que diga el presidente y el que no haga eso por el voto a Cuba. La verdad que llevan los términos a un lugar muy de subordinación, básicamente. Exacto. Y con esto, ¿no? También de que hay una idea también de fondo, esto de poder perder el trabajo, ¿no? En distinta escala, pero también de alguna manera va perforando en las subjetividades. Este nivel de radicalización desborda Cancillería, va derramando sobre la política, donde también se empieza a ver una polarización cada vez mayor, más explícita. Para ver un poquito de cómo funciona esto, el jueves el diputado radical por Formosa, Fernando Carvajal, presentó una denuncia penal contra el presidente y contra el flamante canciller. Esta denuncia cayó en el juzgado número 2 y la presentación es, vamos a citar ahora, denunciamos penalmente al presidente Milei y al canciller Warden por la purga estalinista libertaria en el Ministerio de Relaciones Exteriores. La persecución ideológica viola la Constitución, la Ley de Inteligencia y el Código Penal. No vamos a callar frente al autoritarismo y el macartismo. Esas son las palabras. A la vez estalinista y macartista. Todo junto. Le preguntamos justamente a Carvajal de qué se trata esta iniciativa y nos respondió lo siguiente. La presentación de esta denuncia tiene por objeto frenar los actos de purga ideológica que el gobierno claramente ha anunciado que va a iniciar en la Cancillería en el marco de una reivindicación del macartismo realizada por la ideóloga presidencial Lilia Lemoyne. Esto es extremadamente preocupante, por supuesto que quiebra las bases de la república y de la libertad que dice que vienen a defender, y el objetivo es tratar de generar el debate público y en la medida de lo posible que haya una respuesta institucional de parte del Poder Judicial. Desde lo político, la verdad es que es bastante más difícil hacerlo porque el presidente tiene facultades constitucionales para fijar la política exterior y bueno, cuando gana un presidente de estas características puede fijar la política exterior y el personal está obligado a acatar las órdenes que pueda dar el presidente en este sentido. Así que desde ahí la cuestión es bastante más difícil. Y por otro lado, no está sometido a un control legislativo directo este tipo de decisiones. Así que, bueno, nuestra función desde la política es por lo menos visualizar esto y tratar de activar los mecanismos institucionales que permitan ponerle freno. Lo escuchábamos a Fernando Carvajal
como decíamos, diputado por Formosa, comentando un poco esta iniciativa un poco desesperada, ¿no? Y como para llamar la atención, uno podría decir, y en ese sentido no está mal que haya como testimonio, pero también muestra la falta también de, como uno podría decir, de recursos que existe en la oposición para frenar este tipo de radicalización que de vuelta empieza a sintonizar, ¿no? O busca sintonizar con algo de ese consenso, esa hegemonía o esa mayoría que construyó Milei y los libertarios durante la campaña y que lo ha llevado al gobierno, y que tiene que ver con eso, con nombrar lugares que uno podría definir como castas, ¿no? Ujú. Como gente con privilegios, con gente que tiene que ver con sedimentos y capas estatales que se han ido acumulando y que nadie sabe muy bien, supuestamente, ¿no? Este es el discurso de ellos, nadie sabe muy bien cuál es su función, y que entonces, en ese sentido, en tanto insistan en este tipo de narrativa que funciona, porque hace sentido, tienen en cierta medida, uno podría decir, las de ganar, a su vez que van generando un nivel de conflictividad muy grande, que uno podría aventurar que o bien salen triunfadores y se llevan todo puesto por delante y reconstruyen las instituciones o las destruyen directamente, o bien cuando empiecen a flaquear su consenso, el vuelto va a ser muy grande, ¿no? Y la reacción va a ser proporcional a este nivel de agresividad y de radicalización. Para hacer un resumen de lo que podría significar este bloque que acabamos de hacer y lo que significó el triunfo de Trump y sus efectos en Argentina, yo diría 3 cuestiones a tener en cuenta como de lectura política que hemos recorrido acá. Una es, en primer lugar, hasta qué punto lo que planteaba Mónica Peralta Ramos, Facundo también lo planteaba, hasta qué punto esto significa que estamos bastante más cerca de la dolarización, ¿no? Uno podría decir eso. Hay gente que dice, que viene insistiendo en la idea de que ya está dolarizando, aunque no se note, aunque formalmente parezca que no, pero ya está dolarizando el gobierno de Milei, y ahora con este giro, que era, me parece, algo que estaban esperando, al tener una interlocución muy fuerte con el gobierno actual de Estados Unidos, creo que van a plantear esto para el año que viene como una tarea primordial y con bastantes posibilidades, uno podría decirlo, con más posibilidades de llevar adelante. Y eso es un viaje de ida, ¿no? La dolarización, como sabemos, porque después es muy difícil salir de ahí. El segundo punto es que estamos ante un escenario inédito en términos de política exterior. O sea, no se sabe hasta dónde pueden llegar con esta lógica de reorganización, con esta lógica de alineamiento absoluto con Estados Unidos y con Israel. Creo que no hay antecedentes de un nivel tal, ni siquiera con Menem, ni siquiera con la dictadura, se intentó una lógica tan grande. Yo vuelvo a decir, ya que estamos con el tema Cuba como importante en esto, solo tengo como imágenes de lo que significó la política exterior cubana revolucionaria en su momento, ¿no? Del nivel de radicalidad que están teniendo los libertarios, obviamente hacia la ultraderecha en estos temas. Y un último punto que aparece como posible a partir sobre todo de la victoria de Trump y que fue de alguna manera insinuada de manera irónica por Pañi en su editorial del jueves, creo, sí, del jueves, después de las elecciones en Estados Unidos, es si no aparece también la posibilidad de una reconfiguración a nivel político, en tanto Pañi titulaba algo así como la tradición peronista desembarca en la Casa Blanca, planteando algo así como si Trump no es más, dice que le falta solo el término justicia social para ser peronista, pero como si, y habla de que cierto lugar de la derecha, sobre todo conducida por Aznar, el expresidente español, tuvo una derecha conservadora pero a su vez liberal, salió a enfrentar ya a Trump después de su triunfo, y aparece esta idea de si no se vuelve a poner una especie de clivaje liberal-autoritarismo, liberal-populismo, con Milei quedando del lado del populismo en lugar del lado de lo liberal, y una posibilidad de ciertas rupturas ahí mismo en la derecha, cosas que quizás acá no se verifiquen del todo, pero que también hay que poner ahí a la vista, y que tiene que ver también con lo que viene sucediendo en otras escuderías políticas, como la del peronismo y la del radicalismo, que en este segundo caso nos vamos a meter en el segundo bloque porque hubo Otto Benaes también esta semana.
Crisis en el aire, el podcast semanal de la revista Crisis para tirar del hilo de la coyuntura. En la madrugada del pasado sábado 2 de noviembre, la Unión Cívica Radical sufrió un extraño ataque en la sede de su Comité Nacional, que queda a pocos metros del Congreso, acá en la Ciudad de Buenos Aires, del Congreso Nacional, ¿no? Decimos extraño porque quienes ingresaron por la fuerza a la sede partidaria no se llevaron nada de valor y lo hicieron en una zona ampliamente vigilada. Esto sucedía mientras el radicalismo está en una nueva crisis. El bloque en diputados del Partido Centenario se dividió entre quienes apoyan al gobierno y quienes son críticos del oficialismo de Javier Milei, que por cierto dijo al comentar este evento político que este ingreso fue un autoatentado por parte de los radicales. Por eso, en este segundo bloque de Crisis en el Aire nos vamos a preguntar ¿qué onda el radicalismo en el gobierno libertario? Empecemos por el atentado que sufrieron en la sede de su partido en el centro porteño. Lo que se sabe es que al menos 5 personas ingresaron al Comité Nacional de la UCR en Buenos Aires, vandalizaron la oficina del presidente del partido, Martín Lustó, y no robaron nada. El miércoles la policía de la ciudad detuvo en Villa Domínico, partido de Avellaneda, en el conurbano bonaerense, a 3 personas de nacionalidad chilena acusados de participar de este ataque. Los atacantes ingresaron por el edificio de al lado, por el balcón o por la terraza, y luego solo les quedó forzar una puerta sencilla de madera. El Comité Nacional tiene 5 pisos. En la planta baja rompieron cajones, tiraron y rompieron papeles del partido con actas de reunión, actas de afiliación, actas de los comités provinciales. Siguieron en ese tour y forzaron de hecho también la puerta de la Secretaría General, es decir, la oficina de Martín Lustó. Ahí rompieron cajas fuertes, armarios, actas viejas. En el piso dejaron tiradas netbooks, un proyector, que eran los únicos 2 objetos de valor que podrían mencionarse en todo este tole-tole. Y por todo esto es que las fuentes de radicalismo creen que esto se trata de un apriete. Uh-huh. Ahora, la pregunta sería, si fuera un apriete, ¿de dónde podría venir? Uh-huh. Las fuentes con las que hablamos no se quieren arriesgar en dar respuestas, pero la lectura política que hacen es que Martín Lustó es uno de los principales opositores al gobierno nacional y que con eso le quisieron mandar el mensaje de que se calle la boca. Otra fuente nos dijo que es el trolerío que te hacen en redes sociales, pero en la vida real, Uh-huh. es decir, es una acusación solapada al gobierno. Hay varias cuestiones extrañas que indicarían que no se trató de un robo, además de todo esto que mencionamos, además la elección del lugar, que es bizarra. La sede partidaria está a 100 metros del Congreso, a 4 cuadras de la Central de Policía Federal. O sea, es una osadía, si se quiere, hacer eso ahí de arremeter en un lugar que es ampliamente vigilado, pero esto no se condijo con una buena planificación, además. ¿Por qué? Porque los atacantes no fueron muy cuidadosos respecto a las cámaras de seguridad y aparecen en varias grabaciones. El partido ante esto exigió una investigación urgente, presentó una denuncia judicial. Varias fuentes radicales dudan si los detenidos van a confesar quién les pagó para hacer este ataque, Uh-huh. porque están convencidos de que les pagaron para hacerlo justamente. El mismo día en el que se conoció el ataque, antes de que hubiera detenido, Javier Milei ya tenía su propia teoría, como suele hacer, la compartió en un tuit. Vamos a leer lo que dijo y después decodificamos. El tuit decía: tremenda casualidad, con mayúsculas, así como gritando, justo cuando la UBA se niega que le hagan las auditorías a 125. 125 es el apodo que le pone a Martín Lustó por la 125, la suba de retenciones móviles. Durante el kirchnerismo. Durante el Exacto. kirchnerismo, cuando era ministro de Economía, exactamente. Bien, entonces a 125 le entran en la oficina a destruir evidencia que podría tener la marca de sus dedos. Ciao, se despide. Ciao, Ciao, como así, diciendo ciao, en en italiano. italiano. Y manda una postdata. Principio de revelación. Es un concepto que usa Sí, de la sí. teoría del juego que básicamente, creo que no significa exactamente lo que Milei dice que significa, pero básicamente esto revela que Sí, sí, Lustó está metido en el ataque. Muy bien. sí. Increíble, ¿eh? La verdad que la interpretación que hace. Hemos Sí. hecho ahí una decodificación del tuit. Le pedimos a Dania Tabela, que es diputada de la Unión Cívica Radical por la provincia de Buenos Aires, que nos diga para ella cuál es la lectura que hacen del ataque. Surgen 2 reflexiones respecto del Comité Nación. Primero, el
arco político que se mostró solidario con todo lo ocurrido. Una segunda reflexión tiene que ver con la falta de oportunidad de las declaraciones del presidente, con muy poca solidaridad, con muy poco respeto por la política, con muy poco respeto por las instituciones, ya haciendo más al fondo que a las formas, porque se trata de una falta de entender el funcionamiento político de la Argentina, el sistema republicano. Bueno, y por otro lado, respecto del hecho en sí, esperar que la justicia actúe y averigüe las causas que han motivado el ataque, más allá de la sospecha de intento de robo, en este caso por los antecedentes de los detenidos, ver si efectivamente se trató de eso, si surge algún otro tipo de investigación, de algún otro tipo de teoría a partir de la investigación. Bueno, este ataque llega en un momento, como decíamos, de crisis en el partido, porque a partir del 21 de octubre, 12 diputados de la UCR rompieron filas con el bloque en la Cámara de Diputados, básicamente por el apoyo de los miembros del bloque al presidente Javier Milei y a algunas de sus iniciativas más polémicas. Entonces, la cosa va a quedar así. Pablo Juliano va a presidir un bloque de 12 diputados críticos con el presidente que se llama Democracia para Siempre. Y después queda el bloque presidido por Rodrigo de Loredo, que mantiene 21 legisladores. Bueno, a ver, según estuvimos reconstruyendo y según se sabe ampliamente, el punto de desacuerdo son los llamados radicales con peluca. Este grupo de 5 diputados que vota con Milei y que fue clave, por ejemplo, para mantener el veto presidencial contra el financiamiento a las universidades. Estos radicales con peluca son el tucumano Mariano Campero, el cordobés José Luis Picat, el misionero Martín Arjol, el correntino Federico Tournier y el neuquino Pablo Servi. También puede que voten o que aseguren que no se vote esta ley que quiere meter la oposición para modificar el funcionamiento de los DNUs. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa? Desde un bloque de diputados más críticos con Milei se pedía que se expulse a estos 5 radicales con peluca y de Loredo se negaba, ¿no? Desde fuentes del nuevo bloque, que recordemos se llama Democracia para Siempre y es crítico con Javier Milei, lo que dicen es que de Loredo fue quien rompió al negarse a echar a estos diputados, pero también porque estos diputados no es que solamente votan con Milei, sino que se reunieron famosamente con Milei el día anterior a este rompimiento. Están como bastante comprometidos con la política libertaria. Lo que dicen del nuevo bloque es que de Loredo, en vez de quedarse con un bloque que hubiera sido minoritario, prefirió cobijar a los radicales con peluca, en realidad de respetar lo que se considera la postura del partido. Y prefirió, tenerlos adentro. Bueno, entonces, según esta fuente, en realidad habría como 3 bloques, ¿no? Los radicales con peluca, los de Loredo y los de Democracia para Siempre, ¿no? Porque en realidad si uno se pone a ver, hay algunos que a veces sí, a veces no votan con el gobierno, unos que siempre votan con el gobierno y otros más críticos. Si se quiere, este ala crítica es el ala de Manes y Lustó. Claro, que hoy reúne a esos dos sectores, que no es el mismo sector, sino que son 2 sectores que ahora se reúnen en un solo bloque que tiene 12 diputados, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué pasa? También desde el lado que quedó presidiendo de Loredo, uno podría también ubicar en su órbita a ciertos gobernadores, como Cornejo, en Mendoza, que es quizás uno de los más visibles. Y entonces ahí hay que ver también eso, cómo juega la política provincial en este bloque nacional de la UCR. ¿Por qué? Por ejemplo, no sé, nos decían que de Loredo ahora debe estar bastante contento con la ida de Diana Mondino, que comentábamos en el bloque anterior, porque Diana Mondino se suponía que podía llegar a ser una muy buena candidata para las elecciones que vienen en 2027 de Córdoba, si
mantenía, ¿no?, ella dentro del Comunicación. espacio de Milei, porque lo que está pasando en Córdoba es que como es una provincia tan pro Milei ahora, lo que se busca es quién va a representar a Milei. Entonces está Luis Juez, por ejemplo, queriendo ser el representante, pero también varios radicales muy reaccionarios que también podrían ser el representante de Milei, ¿no? Entonces hay como ahí también una cuestión que se juega ahí. Y todo esto sucede mientras Milei ataca con todo a figuras del radicalismo como Raúl Alfonsín, a quien acusó de hacer un golpe de Estado en 2001 contra De la Rúa, ¿no? Y él, no sé si se acuerda, que decía que tenía un muñeco de que le tiraba. Milei, que le pegaba. Está sucediendo eso también. Y hace poco, esta semana, Milei se juntó a almorzar con 5 gobernadores del radicalismo después de las críticas a Alfonsín. Y bueno, en off, estos gobernadores más o menos minimizaban esta cuestión, que, repito, o sea, acusó a Alfonsín de hacer un golpe de Estado. Desde el otro lado, digamos, desde el campamento más ligado a De Loredo, si uno quiere, lo que decía es que los que se separaron eran una minoría que nunca pudieron imponer su visión en el bloque, una visión que sería de oposición dura al gobierno, que la pone en un lugar, y esto es textual, muy cercano al kirchnerismo. Y lo que decían es que el bloque, en realidad, que este bloque ya se había dividido por sí solos, que no asistían a todas las reuniones, bueno, solamente iban cuando algún tema les interesaba, en fin, estas cuestiones del reunionismo. Pero bueno, es este histórico debate, ¿no?, que siempre se da en el seno del radicalismo entre un ala más progresista y un ala más conservadora, que hoy se figura en la oposición o no oposición a Milei, y que parece que la figura de Milei también los tiene medios desconcertados, porque parece que, al menos discursivamente, no les abre la puerta, sino que sigue insultando al radicalismo, sigue insultando a una figura como Raúl Alfonsín, pero eso no impide que varios radicales orbiten alrededor de él, ¿no? Y en el medio de esto, el ataque al Comité Nacional, que, como decíamos antes, puede ser visto como una señal de otro tipo de mensajes, digamos, ¿no? En esta interna. Yo creo que, además de la figura desconcertante de Milei y de cómo, digamos, en este sentido interviene, por ejemplo, rompiendo un bloque como el radical, cosa que ya pasó con el PRO previamente, está en juego algo un poco más profundo, me parece, que es esta reconfiguración del sistema político que antes mencionábamos, que hay que ver, que hay que ir analizando, la verdad, porque no sabemos muy bien cómo se va a desplegar. Ahora vamos a viajar a la provincia de Chubut, porque en las costas de Península Valdés aparecieron en los últimos días 21 ballenas muertas. Un número que alcanza así las 71 muertes de esta especie en la zona en lo que va de junio a octubre. 71 ballenas muertas en pocos meses. Estamos hablando de la zona comprendida entre el Golfo Nuevo y el Golfo San Matías, en la Patagonia Atlántica, y de las razones de esas muertes y las preguntas por la salud del mar hablaremos en este tercer bloque de Crisis en el Aire. Ayer conversábamos con gente del Instituto de Conservación de las Ballenas, que tiene base en Puerto Madryn, y nos decían que los cadáveres estaban en muy mal estado, por lo que es difícil todavía presentar respuestas concretas sobre las causas de estas muertes. Lo que sí se pudo determinar es el periodo, el momento de la muerte, ¿no?, que se estima fue entre el 21 y el 24 de octubre. Esta zona es famosa en todo el mundo porque en lo que llaman temporada, las ballenas francas australes llegan para parir y criar. Quienes estudian esta especie dicen que toda esa zona es una suerte de gran nursery, no solo para ellas, sino para un montón de otras especies. Nursery quiere decir en este caso es como la guardería, ¿no? Bueno, 20 ballenas muertas es un número impactante, en especial por su literal magnitud, ¿no? Claro. Porque una ballena de esta especie puede medir entre 14 y 17 metros de largo y pesar hasta 60 toneladas. Wow. Entonces, sí, la primera pregunta que surge es, bueno, ¿esto es normal que se cuenten 71 muertes en tan pocos meses?
El programa de monitoreo sanitario que funciona desde 2003 lleva una cuenta y un análisis de los periodos de mortandad y cada año reportan ante provincia, nación, incluso organismos internacionales. Por ahora no hay ninguna certeza absoluta. Los cuerpos están varados todavía en Puerto Pirámides y ahí no se permite hacer las necropsias y entre el calor y el viento se van descomponiendo cada vez más y con eso también la posibilidad de acceder a la verdad, a una respuesta clara. Si se toma como referencia lo que sucedió en octubre de 2022, cuando hubo otro tendal de ballenas muertas, la conclusión en ese momento fue que se trataba de marea roja. Esa es la hipótesis más fuerte ahora también. La marea roja es una floración de algas nocivas que producen unas biotoxinas y las ballenas en este momento hay muchas en cantidad, pero parece que hay mucha cantidad también de estas biotoxinas. Con esta pregunta de qué había pasado y de qué van a hacer incluso con los cadáveres, porque es esto que decía Facu, es una gran masa de cuerpos, en un momento también en el que hay mucho turismo también, porque recordemos que van personas de todo el mundo a ver a las ballenas y a sus crías en este momento. Bueno, desde el gobierno de Chubut nos dijeron que no querían hablar del tema, que no iban a dar entrevistas, pero nos pasaron una gacetilla para que tuviéramos información. Y ellos lo que dicen es que ellos hablan de las 21 ballenas que murieron ahora. Circularon unas fotos y ellos aclaran que esas fotos son de 2022 y señalaron que esto es un fenómeno natural que se da en los mares de todo el mundo. Como diciendo, pasa en todos lados, sucede en las mejores familias. También hablamos con Roxana Steinberg, que es de la Coordinación de Programas de Conservación de las Ballenas, y ella lo que nos decía es que no leamos esto solo en términos de números, sino preguntémonos realmente qué es lo que está pasando. Y porque esto es cada vez más frecuente, la muerte de grandes animales. Entonces no es solo, pasa en todas partes y nos quedamos sin preguntas. Y además las ballenas son indicadores de la salud de los océanos, esto lo dice toda la gente que investiga el sistema marino, toman eso como un termómetro. Las mareas rojas, esto que explicábamos recién son fenómenos naturales, pero se están viendo en diversos lugares del mundo de manera más intensa. Algo similar a lo que pasa también con la sequía, cuando hablamos de la sequía o de las lluvias, ¿no? Hablamos con varias personas ayer, entre ellas con Juan Pablo Niegas, que es biólogo, que es docente, es integrante de la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn. Es un gran activista conocido entre los activismos costeros. Y él nos compartió una lectura de esto, dijo, voy a mandar una explicación bien en criollo, así que lo vamos a escuchar a él y vamos a escuchar al viento patagónico de fondo también, ese es el sonido que se escucha. En parte es cierto, es verdad, son fenómenos naturales, siempre se han dado en muchos océanos, por los propios ciclos geoquímicos de los océanos con respecto a los nutrientes, a las temperaturas. Estos boom algales o microalgales de dinoflagelados existen siempre y hay determinados microorganismos que en su cuerpo concentran este tipo de toxinas. Lo hacen de manera natural, son como purgadores naturales de estos ecosistemas. El tema está en que todavía no se ha tenido magnitud de que estos procesos son acelerados en términos históricos por el efecto y la acción del hombre como gran modificador de estos ecosistemas. Vos tenés procesos naturales que ocurren, digamos, tormentas, lluvias, las sequías han ocurrido en la historia de la Tierra de manera natural. Derretimiento de un glaciar ocurre, por supuesto, de manera natural. El tema está en que estos procesos están siendo acelerados por acción del hombre. Y ahí, por supuesto, desde ya atamos cabo con el calentamiento climático, toda una gran puja, una dicotomía entre lo que es natural y lo que es no natural. Bueno, lo escuchábamos a Juan Pablo Nievas, que como decías Nati es biólogo y trabaja mucho las cuestiones costeras. Y interesante lo que nos decía, ¿no? De que si bien esto puede haber pasado hace 2 años, el problema es naturalizarlo, ¿no? Esta cantidad de muertes y pensarlo ya que es un fenómeno habitual, cuando en realidad lo que está pasando es que se están acelerando los cambios climáticos y por lo tanto fenómenos que deberíamos poder evitar.
Pero, sin embargo, agreguemos una buena noticia que surgió por estos días también en Chubut y que tiene su paralelo con este problema que estamos comentando. Esta semana tuvo lugar un fallo histórico en Rawson, al sur de la península de Valdés, y estamos hablando del veredicto que se conoció por el caso de la muerte de pingüinos en Punta Tombo. Para entender qué sucedió en este caso judicial, tenemos que remontarnos a 2021 en la reserva de Punta Tombo, donde existe una de las mayores colonias continentales de pingüinos de Magallanes del planeta. Allá, ese año pasó una retroexcavadora que hacía trabajos para un campo y a su paso se cargó no solo la vegetación nativa, sino que destruyó 175 nidos con un centenar de pingüinos, huevos y pichones. A consecuencia de esa verdadera masacre, se armó una causa que tuvo como querellantes a la Fundación Patagonia Natural, a Greenpeace y a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas contra Ricardo La Regina por los cargos de daño ambiental agravado y crueldad animal. Finalmente, esta semana, el Superior Tribunal de Justicia de Rawson lo encontró culpable de esos cargos que decíamos. Había dos ideas contrapuestas en el juicio, ¿no? Se intentaba probar que se había afectado a la naturaleza, al ecosistema, a la flora, a la fauna, al hábitat reproductivo, y la defensa iba por el argumento de que solo estaban haciendo lo necesario para condicionar una propiedad privada, ¿no? Estuvimos hablando ayer con Gonzalo Vergés, de Abogados Ambientalistas, que participó de este triunfo y nos resumió cuál es el punto más importante de este fallo. Por lo menos se empieza a poner sobre la mesa una nueva visión, salida absolutamente del antropocentrismo y pensando más en una cuestión ecocéntrica y de respeto sobre todo de los derechos de la naturaleza, en este caso específicamente en los derechos de los seres sintientes, del pingüino, de Magallanes, pero como faro, como punto de partida para otros antecedentes. Bien, la noticia realmente es histórica, salió en todo el mundo porque marca un antes y un después en esto que dice, digamos, el fallo, que destruir la naturaleza y maltratar a los animales tiene consecuencias penales. Ese sería como el mensaje principal. Ahora, otra pregunta que se abre a partir de esto es, ¿está claro lo que pasa cuando hay un actor con nombre y apellido determinado, ¿no? En este caso era La Regina, que aparece como una cara responsable de eso que pasó. Hay otra pregunta que subyace, que está vinculada a esta zona también, que está muy ligada al mar, a la fauna marina, y que tiene que ver con qué impactos hay con esas actividades que hacemos en el mar. Un poco retomando la pregunta que hacía Capocha en el audio anterior y un poco tomando también lo que dice Vergés acá. Si pensamos específicamente en esta zona en la que hay 2 golfos de la Patagonia, como decíamos, hay que agregarle entonces la pregunta de cómo va a afectar realmente la serie de proyectos que están en diversas etapas y que van avanzando en esa zona, en especial en el Golfo San Matías. ¿De qué estamos hablando? Del puerto petrolero, de la planta de GNL, ambos en Punta Colorada, de un buque metanero de exportación de Pan American Energy más Golar, que también está ahí. Hay que sumar un buque metanero de Tech Petrol. Todas estas cuestiones se están moviendo en esta zona que es de la que estamos hablando. Claro. Entonces, un poco retomando incluso el planteo de Mónica Peralta Ramos al principio, ¿no? En esta apertura incondicional que se va a hacer de esto que se habla solo como de inversiones y de proyectos, es quién va a pagar el costo de las consecuencias que van a tener algunos de esos proyectos, haciendo específicamente en esta zona, porque además es como muy famosa justamente por la biodiversidad, que es la que más conocemos, ¿no? Hay un grado también de cuáles son los animales que tienen más prensa o no, entonces nos preocupamos por unos y por otros no, quizá. Bueno, ¿quién va a pagar ese costo cuando eso pase y en beneficio de quién va a ser? En definitiva es cuando esta retroexcavadora, por ejemplo, pensando en los pingüinos, ¿no? Y era claro esto, bueno, pero en esa otra que es invisible, que va más allá de un chofer, cuando es manejado por un modelo que parece no ponerse en discusión, bueno, ¿quién se va a ser responsable de eso cuando haya pasado y los efectos se hayan visto? Crisis en el Aire cuenta con el apoyo de la Fundación USA Luxemburgo. Si te interesó, te invitamos a escuchar también Mundo en Crisis, en el que de la mano de Marco Teruggi analizamos la coyuntura geopolítica. Nos encontramos dentro de una semana.